Vamos a orar en esta noche para que Dios nos sea guiando. Amén. Padre y poderoso celestial, damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de sentarnos como iglesia, Señor, como hermanos, bendito Dios, a estudiar tu santa palabra, bendito Dios, a ver la importancia de ella, Señor. Gracias porque tú nos vas aclarando ciertamente las cosas que el mundo ha enredado en nuestras cabezas, bendito Dios. Pero tú a través de tu misericordia, Señor, nos has guiado, Señor, por este camino, Padre Celestial, que para nosotros era desconocido, bendito Celestial, pero que siempre ha estado aquí en tu palabra. Por eso te agradecemos, Señor, y por eso creemos que eres el Dios precioso, que a cada cual, bendito Celestial, nos da lo que corresponde, Señor. Gracias porque nos estás llamando, bendito Dios, porque tomas nuestro corazón y porque a través de tu palabra, que es tu verdad, nos vas mostrando, bendito Dios, todo cuanto necesitamos saber de ahí de la gloria. En esta noche, Señor, te agradezco en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach y coloco este tiempo delante de ti. Amén, amén y amén. Démosle ahí. Muy bien. Entonces, como estamos viendo, permítame un segundo, como estamos viendo, estamos estudiando las 10 Kadosh Mikra, y ya esta es la tercera clase que vemos sobre este tema, ¿sí? Entonces, permítame, yo me adelanto aquí porque estoy manejando dos computadores al tiempo. Entonces, hemos visto la importancia de saber esas convocaciones santas, porque Kadosh Mikra, enseñábamos en las clases pasadas, que corresponden a dos palabras que se pronuncian en hebreo, Kadosh Mikra. Kadosh significa santa o santo. Mikra tiene que ver con fiestas o convocaciones. Entonces Kadosh Mikra tiene que ver con santas convocaciones. Sobre eso, generalmente nosotros observamos, decimos que hay 8 santas convocaciones, ¿cierto? Cuenta de 8 santas convocaciones, incluyendo el Shabbat, pero aquí en el estudio del rabino, el rabino coloca 2 más por los 2 días que ya vimos hace 15 días, los 2 días santos, que se colocan al final de 2 de las santas convocaciones. Esta es la tercera parte de esta lección, entonces vamos a continuar. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar esta noche a ver lo que corresponde a los meses en la Biblia. Ya la clase pasada veíamos el nombre de los meses que se le daban en Babilonia, o que se le dieron en Babilonia. Entonces, y dijimos que esos nombres, de hecho esos nombres que hoy inclusive el calendario judío continúa aumentando, no son los que la Biblia estaba colocando. Entonces vamos a ver cómo es que se mencionan los meses en la Biblia. Entonces vamos a estar mirando textos bíblicos para identificar los meses, ¿cierto?, que menciona la Biblia. El primer mes en la Biblia, ¿cuál es el primer mes en la Biblia? Éxodo 12, muy bien, por ahí queda, está muy bien. Antes de entrar a Éxodo 12, vamos a decir que el número 1, en las Sagradas Escrituras es Ejad, ¿cierto? Ejad. Me dispensa, Rubén, porque yo... Ok, tranquilo, don Luis.
Vamos entonces a estar leyendo allí, ¿cierto? Uno, A ver si. en las Sagradas Escrituras, uno se lee Ejat, Ejat, que es la palabra hebrea que se utiliza para uno. Representa la unidad y el número quinta esencial, o sea, fundamental, ¿cierto?, del monoteísmo, ¿sí? La adoración de un solo Dios, de un solo Dios. Entonces, el número como tal representa la unidad y la esencia de lo que está conformado nuestro Dios. Tanto así que si abrimos nuestras Biblias, en lo que siempre nosotros hemos leído cada día, Deuteronomio, el pasaje por excelencia, ¿cierto? Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6. versículo 4, Deuteronomio 6. versículo 4, ¿sí? Versículo 4. ¿Qué dice, hermana Gladys? ¿Qué dice Deuteronomio versículo 4? ¿Qué dice, hermana Gladys, Deuteronomio versículo 4? ¿Me escucha mi hermana Gladys? Ok. Un momentico, por favor. Ok, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vamos a leerlo. Versículo 4. Sí, Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Elohim, Jehová uno es. eso es correcto. Dice, oye Israel. Es Shema Israel. 6:4. 6:4, sí. 6:4. Shema Israel. Jehová nuestro Elohim, Jehová uno es. Uno es. Entonces aquí debemos tener claro nosotros que el término Trinidad no es un término que aparezca en la Biblia, ¿ya? Pero que dentro de la Escritura vemos esos tres roles, esas tres funciones que Dios permite en medio de su gran poderío, y es por donde se manifiesta a los hombres. Nosotros creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos que conforman el gran Dios uno, pero no dividido, sino uno solo, Uno solo. donde se fundamenta ¿qué? Poder. Los roles o las funciones que Dios hace en relación a su creación, en relación a su creación. Y si miramos la Escritura, cada rol es fundamental, cada rol es fundamental. ¿Aló? ¿Alguien activó en una pregunta? Entonces, eso es lo que corresponde al uno. Por eso cuando hablamos de unidad o cuando mencionamos el mes en la Biblia, mes número 1, entonces es muy importante y representa la unidad, el número fundamental del monoteísmo. No hay tal Trinidad. Eso es difícil porque el concepto de Trinidad inclusive es babilónico, ¿no? 3 dioses, 3 deidades, pero nosotros no funcionamos, no creemos en eso. Muy bien, continuemos. Debemos decir que en el Antiguo Testamento, más bien en la Biblia, se hacen, cuando se habla de primer mes, encontramos 28 referencias en la Biblia, 28 referencias en cuanto a este término. Ahora sí vamos a Éxodo capítulo 12. Busquemos Éxodo capítulo 12, que estábamos diciendo allí. Éxodo capítulo 12. Mi hermana Elena, por favor, Éxodo capítulo 12, versículo 2 y 3. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero
por familia. Eso es, eso es. Entonces fíjese cómo Dios mismo declara cuál es el primer mes dentro del año. Dios mismo nos está diciendo en su palabra, Éxodo capítulo 12, dice, este mes será para ustedes, ¿sí? Este mes será principio de los meses, ¿sí? Para vosotros será este el primero de los meses del año. Entonces fíjese que en el mismo versículo está repitiendo y está enfatizando, porque dice, este mes será el principio de los meses. Para vosotros será el primero de los meses. En un versículo apunta 2 veces a clasificar qué va a ser el primer mes del año para nosotros. Dice para nosotros, ¿ya? Porque pues desde luego en el concepto en el que estaban, no se nos olvide que ellos estaban saliendo ¿de dónde? De Egipto. Y Egipto contaba los días diferente. Después de haber durado, ¿cuánto? Como esclavos. 430 años. Dígame si en 430 años no empieza a haber una mezcolanza, claro, en el lugar donde se está viviendo. Por ejemplo, hermana Adriana, usted que está viviendo en Estados Unidos, desde luego es colombianísima, pero estoy seguro que habrá ajustado algunas cosas de la cultura de Estados Unidos para su vida, ¿cierto? Por ejemplo, cambiar el horario, porque nos hemos dado cuenta que una vez, según la temporada, entonces se corre una hora. ¿Sí es así o no es así? Sí, exacto. Entonces, ¿cuánto lleva viviendo mi hermana Adriana en Estados Unidos? Creo que 32 años, no, algo así, no. 32. No, güey, desde el 84. Y eso es una cantidad de tiempo. Sí, he vivido aquí más de lo que viví en Colombia. No, imagínese. Ahora, es cierto que ya tendrá muchas cosas de la cultura de Estados Unidos. Ahora dígame cómo va a ser los hebreos que vivieron 430 años en Egipto. ¿Sí? Claro, aprenderla. Entonces por eso el Señor puntualiza para ustedes, para nosotros ese va a ser el primer mes, ¿sí? Con todo y sabemos que en septiembre los judíos manejan 2 calendarios, los judíos contemporáneos, donde dicen que el primer mes religioso es el mes de Abid, ¿cierto? O Nisan, que es el mismo, pero también manejan Tisri, que es el año civil. Pero Dios enfatiza, Dios no habla nada de Tisri, Dios habla es de Nisan, ¿cierto? Del primer mes. Entonces nosotros contamos como primer mes el que dice el Señor acá. Y en ese mes, según el versículo 3, no puedo contestar. En ese mes, según el versículo 3, dice, hablen a todas las congregaciones, dice acá, el versículo, hablad a todas las congregaciones de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, con un cordero por familia. Entonces, inmediatamente, ya sabemos, o sea, debemos saber cuál es el primer mes para poder determinar en qué momento es que cogemos el cordero y celebramos esta fiesta que se está ordenando acá. Los 14 días. Correcto. Entonces, ¿cómo hace uno para determinar? Y mire la importancia para cumplir las fiestas del Señor. Porque nosotros decíamos el primer mes, y cuando no nos acercábamos a la Biblia, sino que éramos cristianos, decíamos el primer mes es enero. Y muchas veces hablamos de las primicias y decíamos pues enero, y fíjese que no. Fíjese que ahora, conociendo lo que hemos tenido presente, lo que estamos transmitiendo, entonces se corre específicamente hasta marzo, abril, el primer mes. Y ahí es cuando empiezan a contar las fiestas del Señor.
Y el primer mes, Pascua, ¿cierto? Ahí es cuando se toma el cordero y se hace sacrificio. Entonces, ¿cómo podemos saber que Pascua se celebra en qué momento? Pues mirando el calendario de Dios. De Dios. No hay otra manera. Muy bien, entonces continuemos. Vamos a Génesis 8:13. Génesis 8:13. ¿Qué dice don Luis? Génesis 8:13. ¿No? Por favor, don Luis. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Eso es. Mire cómo es de importante los meses en la Biblia, porque suceden cosas específicas que nosotros debemos tener claras. En los versículos pasados es un nuevo aparecer del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Es un nuevo momento en que el pueblo empieza a ser libre, ¿sí? Y empieza a desarrollar su vida como pueblo fuera de la esclavitud. Y aquí, ¿qué pasa? Dice, aconteció que en el año 601, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. ¿Y está hablando de qué? Del diluvio. Está hablando del diluvio. Está hablando del momento específico en que se secaron las tierras y Noé con su familia puede nuevamente empezar, ¿cierto? Una nueva vida. Y hablábamos cuando estudiábamos capítulo 8 de Génesis que es el repoblamiento y la nueva generación de las razas del mundo. Entonces es un hecho muy importante y se sucede el primer día. Fíjese que como Dios... ¿Cuál sería el primer día? ¿Qué mes sería? El mes primero tiene que ser el mismo de... Que es claro, porque la Biblia es coherente. Si Dios dice, este es el primer mes, entonces será el primer mes para todo el tiempo, para toda la Biblia. ¿Sí? Entonces el primer mes tenía que ser en abril o en marzo o abril, que es donde cae más o menos el primero, ¿sí? Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Nuevamente tierra nueva, si se quiere decir, ¿ya? Como Israel, en el pasaje pasado, estaba experimentando nuevas tierras, un nuevo comenzar, ¿sí? Un empezar. Y fíjese que apunta específicamente a Génesis, ¿sí? Cuando dice que fue el primer día, porque ahí empieza el desarrollo también de vida. Miren lo importante de lo que estamos diciendo. Vayamos otra vez a Éxodo capítulo 2. Éxodo 12, sí, Éxodo capítulo 12, versículo 2. 12:2. Y dice, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes, recordando ese hecho, ¿cierto? Que se había dado. Y fíjense que a veces nosotros leemos la Biblia y no tenemos muy en claro cuándo suceden o acontecen las cosas. Entonces, hoy va a ser así el estudio, vamos a puntualizar sobre textos donde nos muestran los meses y qué ha pasado en los meses. Ok, Éxodo 12:18. Éxodo 12:18. ¿Qué dice Éxodo 12:18, hermana Adriana? ¿Estamos ahí, hermana Adriana? Ok. Éxodo 12:18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura.
tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Eso es. Y ahí nos muestra otra cosa importante. ¿Qué nos está mostrando? Pues la fiesta de panes sin levadura. Sin levadura. El inicio de la fiesta de panes sin levadura. Al día siguiente. Pesach, día siguiente, panes sin levadura. ¿Cierto? Entonces, en el mes primero, también en el mes primero. Entonces, está Pesach, una fiesta. Panes sin levadura, 2 fiestas que se celebran el primer mes. 7 días, ¿no? Sí, ahí empiezan 7 días, ¿cierto? En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Y la implicación que tiene es que el pecado es echado fuera, ¿sí? Porque lo leudado o la levadura implica pecado. En 7 días, ¿cierto? O por los siguientes 7 días, el pueblo y nosotros no debemos comer nada que sea leudado, ¿sí? Porque es una fiesta que apunta a nuestra futura condición, una condición o una vida sin pecado. Y es una proclamación a la obra de Yeshua HaMashiach, quien vino a la tierra sin pecado y murió por nuestros pecados. Sería la condición. Entonces ahí relaciona. El siguiente versículo, Éxodo 42. Éxodo 42. Dice Éxodo 42. En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reuniones. ¿Qué apunta ahí? Dice, luego Yahová habló a Moisés diciendo, ¿qué va a pasar ahí? Están construyendo, ¿cierto?, el tabernáculo del Señor. Que es la reunión de... Fíjese, si leemos, ¿no? claro, si leímos desde el 32, dice, desde el 39-32, dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Yahová los había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moshe, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, ¿cierto? Sí. Y continúa el relato, versículo 42. Versículo 42 del 39, don Luis. Dice, en conformidad... 42. No, 40. 39, 42. 39, 42. 39, 42. 39. 42. En conformidad. 40, eso es. Dice, en conformidad a todas las cosas que Yahová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Dice, y vio Moshe toda la obra, y he aquí que le había hecho como Yahová había mandado, y los bendijo. Ahora sí el 40. Y luego Yahová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese qué cosas tan espléndidas han pasado en el primer mes. Ya tenemos, ¿cierto?, nuevo comienzo para el diluvio. Ya tenemos que Pesach, ya tenemos panes sin levadura, y ahora a través nos damos cuenta que el primer día del primer mes fue cuando se construyó o se paró el tabernáculo de reuniones, el primer tabernáculo de reuniones, el único tabernáculo de reuniones. Sí, porque no es templo, no es el tabernáculo. ¿Sí? Entonces, qué cosa tan interesante. Por eso, cuando debemos entrar a las fiestas, debemos ser conscientes de todo lo que ha sucedido en esos meses. Y se vuelve o se convierte en un motivo más para agradecer.
para agradecer al Señor. Continuemos. A ver. Éxodo 40:17. 40:17. ¿Qué dice? ¿Qué dice, sogrita? Lea ahí. Así, en el día primer mes, en el segundo año del tabernáculo, fue erigido. Eso es. Entonces, ¿cuándo fue erigido el tabernáculo? ¿En el segundo mes? No. ¿En el segundo año? Así, en el día primero del primer mes. El día primero, el primer mes. ¿Cierto? O sea, En el segundo año, o sea, un año después, en el primero que... eso, de haber salido de Egipto. Un año después de haber salido de Egipto. ¿Sí? El primer mes fue en abril, ¿no? Claro, más o menos en abril, ¿sí? Marzo y abril caen esos dos meses. Porque dice abril. Sí. No, ese no menciona, no tiene que ver nada con eso. Dice, en el segundo año el tabernáculo fue erigido, levantado. Fue levantado. Entonces eso confirma los versículos anteriores. Vamos a Levítico 23, versículo 5. Levítico 23. Levítico 23, 5. Levítico 23, 5. Génesis. Don Luis. Levítico 23, 5. Levítico. Y léalo, por favor. Sí. 5. ¿Qué dice? En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Eso es. Mire esta traducción como dice, en el mes primero, el día 14 del mes, al anochecer. ¿Sí? O sea, pasando la noche, ¿cierto? Es Pesach para Adonai, para el Señor. Es Pascua. Ahí es cuando se celebra la Pascua. Ahí es cuando se celebra la Pascua. Pero también... Ahí es cuando salen, ¿cierto? Ahí es cuando están, sí, ahí es cuando salen. Entonces ahí ya esta es ordenanza. Ya esta es ordenanza y ya se está estableciendo específicamente todas las leyes que ellos ya empezaron a realizar sin tener presente lo que estaban, digamos, haciendo, porque la ordenanza fue diles que tomen un cordero, pero aquí en Levítico ya es posterior a la salida. Entonces ya lo que se está haciendo es dándose y fundamentándose, ¿cierto? Como esa ordenanza a nivel de ley, Aunque sabemos que antes de Éxodo, desde Génesis, la ley está presente. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Sencillo. Abraham cumplió mandamientos. Acuérdense cuando salió con Yeshua y le dijo, él estaba en la presencia del Señor y le dice, ¿encubriré yo algo a mi siervo? Sabiendo que él le dirá a sus hijos que guarden mis mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Y estaba hablando de Abraham. ¿Qué hay del sacrificio que hizo Caín y Abel? Apenas estaba conformando el mundo y ya estaban sacrificando. Entonces, ¿cómo es que dicen que hasta después se va a constituir las leyes? No, desde el principio han estado. Sí, y ese sacrificio era sacrificio, correcto. Y ese sacrificio de Abel era sacrificio de pecado, porque era un sacrificio de expiación, porque era un cordero. ¿Sí? Entonces, miren lo interesante. Continuemos allí. Dice Números 9. Números 9, versículo 1. Números 9, versículo 1. ¿Qué dice Números 9, versículo 1? David, que lo escuché por ahí. De
¿Qué dice David? Habló Jehová a Moshe en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero de diciembre. Eso es, muy bien. Entonces, hace referencia también a la celebración de la Pascua, ¿cierto? Dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. ¿Cuándo lo debemos celebrar? Al tiempo, mejor dicho. En el momento que el Señor lo dice. Pero para celebrarlo en el momento que el Señor lo dice, debemos saber que nuestro mes primero es el que dice el Señor. ¿Sí? Nisan. Y no enero. Y no enero. Fíjese todo lo que lleva, porque hace parte de la obediencia al Señor. Ahora, ¿qué pasa si no celebramos fiestas? Yo creo que podemos ser castigados. Claro, porque el Señor continuamente, ¿cierto?, está diciendo que debemos celebrar las fiestas. Ahora, cuando nosotros no sabíamos, de cierta manera podríamos decir, bueno, no sabía, aunque se viene algo a la mente. ¿Quién no tiene una Biblia en su casa? Casi todo el mundo tiene una Biblia en su casa. Sí, ¿sí? Entonces, siempre se dijo que ya el Señor se había sacrificado y ya eso era abolido. Sí, eso es lo que siempre han dicho, pero no es lo que dice la Biblia. Sí. Ahora, esta situación, quien no tiene una Biblia en su casa, hoy en día está a un clic de cualquier Biblia. Porque usted se sienta en un café internet, en su computador, en su celular, ya, y usted puede leer la Biblia. Así que no hay excusa para decir, yo no leí la Biblia, yo no leí las fiestas, nunca supe. Porque ya la información hoy más que nunca está muy fácil de acceder. Muy fácil de acceder. Entonces dirán, no, es que yo nunca tuve. A mí me salió una estudiante el semestre pasado así. Me dice, uy, profe, si usted no hubiera hablado de la Biblia, la verdad que yo no me hubiera interesado por la Biblia. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que mi familia es del llano. Y pues la verdad son más tendientes a cuestiones de hechicería. Entonces la Biblia nunca ha estado en mi casa. Pero mire cuántas cosas hay en esta Biblia. Y me pidió inclusive hasta una Biblia regalada. Entonces fíjese cómo también hay destellos y luz, pero hay negligencia de las personas por querer saber sobre Dios. Porque si yo veo aún los mismos ateos, ¿sí? Porque el ser ateo quiere decir estar hablando sobre Dios, negar a Dios. Y para negarlo tengo que ir a leer la Biblia. Entonces no hay excusa. No se vuelven excusa. Nosotros damos gracias a Dios de verdad porque nos estamos acercando a todas estas prácticas. Y es claro, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. No hay nada más que hacer. Y para saber el tiempo es importante lo que estamos haciendo. Saber las leyes. Correcto. Números 21, más adelante. Números 21. 21. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Mire también qué importante es saber esto. ¿De qué ese es Miriam, ¿no? Ahí está hablando, es de Miriam. ¿Cuál Miriam? La hermana de Moisés, ¿cierto? La hermana de Moisés. Entonces tenemos una fecha o un lugar, ¿cierto? Un momento para decir cuándo fue que murió Miriam. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues para determinar que ella no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué creen que no entró a la tierra prometida?
Bueno, por la incredulidad de ellos y porque también se manejaron mal. María específicamente hizo algo que iba en contra Del Señor. del Señor. Y es que habló Mal de en Moisés. contra de Moisés. ¿Sí? Y le dio lepra y toda la vaina. Duró 7 días. porque- Entonces, esto lo podemos tomar como ejemplo para ser cuidadosos en relación a hablar más de lo que debemos. ¿Mm? Y fíjese que murió ahí por fuera de la tierra prometida, aunque toda esa generación no vio la tierra prometida, La ¿no? tierra- por ser duros de corazón, ¿cierto? Solo dos, ¿no? Y dos que tenían una condición especial. ¿Cuál? Creyeron a Dios. Caleb Y Josué creyeron a Dios, creyeron fielmente a Dios. Aún viendo gigantes, no tuvieron temor. no tuvieron temor. Entonces ahí es que cuando cantamos ese coro que tanto nos gusta, aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Ese gigante es cada circunstancia de nuestras vidas también. En ese momento eran gigantes físicos, hombres de gran estatura, pero hoy en día esos gigantes se revelan o se manifiestan en nosotros en todos esos problemas que vemos como impasables. Pero que si como Caleb y Josué ponemos nuestra confianza en Yeshua Mashiach, ciertamente pasaremos a victoria como ellos lo hicieron llegando a tierra prometida. ¿Cierto? Amén. Eso es. Continuemos. Números 28:16. Números 28:16. Entonces, mi hermana Elena, Números 28:16, mientras voy por un vasito de agua, ya me dio. Hoy me toca atenderme, ¿no? ¿Me está escuchando, hermana Elena? Amén, amén. 28:16 de Números. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Eso. ¿Cuántos versículos hemos mencionado de Pesach? Muchos. No hemos contado, pero ya llevan varios. ¿Y eso qué implica? Cuando en la Biblia se repite Pesach o se repite algo, es lo que las personas que estudian la Biblia se llama una ley de repetición. Y cuando hay esa ley de repetición implica que es algo muy importante para el Señor, que debemos hacer. En ese orden de ideas se debe guardar Pesach, se debe guardar las fiestas del Señor. Esto para apuntar al mes primero. Dice el 28:16. Sí, ahí es claro. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, ¿cierto? Nada que haces. Muy bien, continuemos. Números 33:3. Un poco más adelante. Números 33:3. ¿Qué dice el 33:3, don Luis? Pero es 33. 33:3. ¿Ve? 33. De Ramesés salieron en el mes primero. A los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios. Eso es. Entonces, ahí identificamos algo más clave, ¿sí? Y es que en el primer mes, en ese mes primero, partieron de Ramsés, que significa hijo del sol.
hijo del sol. Y ahí nos acordamos de toda esa cultura, inclusive, Ramsés, hijo del sol. sí, esa cultura inclusive babilónica, cuando se le hacía culto al sol, El sol. diciendo que Tammuz era el hijo engendrado de los rayos del sol. Sí, es que tiene su historia, ¿no? En el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua salieron. ¿Cuándo salieron? Dice el rabino en su clase que están diciendo, y que hay por ahí teorías donde dicen que el día en que se salió de Egipto fue el día primero, pero la escritura nos dice que no, que el día que salieron fue el segundo día El segundo día del primer mes, cuando salieron de Egipto. de Egipto. ¿Mm? Porque ya habían comido la Pascua, ¿cierto? Ahí es claro, dice, de Ramsés. ¿Cuándo salieron de Egipto, don Luis? ¿Qué día salieron de Egipto? ¿Cómo? ¿Qué día salieron de Egipto? Salieron el día 15, ¿no? Dice, de Ramsés salieron al mismo, así correcto, el día 15. Pero dice el mes primero, el segundo día de la Pascua. O sea, si el 14 es Pesach, el 15 salieron, segundo día de la Pascua. ¿Ya? Segundo día de la Pascua. Entonces la gente, lo que dice el rabino es que la gente dice que salieron el primer día en la Pascua y no salieron en Pascua. Y siempre Dice el fue, día 15, 15, correcto. en el primero siempre fue el 14, ¿no? La Pascua. La El mes Pascua es primero. el 14. El 14 acabando la noche, empezando la tarde empezando el otro. Entre las dos tardes, por eso dice. Dice, salieron los hijos de Israel con mano poderosa, fuerte, ¿no? A vista de todos los egipcios. Imagínense esa posición de los egipcios mirando salir sus Los esclavos, esclavos que siendo liberados por un Dios todopoderoso, que les enseñó durante un tiempo que Él era el único Dios, porque cada plaga, ¿cierto?, que se dio en esos días en Egipto, iba en contra de un Dios específico de Egipto. Eso ya lo enseñamos, ¿no? Bueno, O sea, el dios de las moscas, correcto, sí. el dios del piojo, o sea, que los dioses... El Nilo, el último fue la sangre Nilo, ¿cierto? O sea, los piojos tienen dios. Vamos a Esther capítulo 3, versículo 7. ¿Versículo qué? 7 ¿Pero de qué? de Esther. Ah, de Esther. Esther. ¿De qué? Después de Nehemías, Esther. Capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: en el mes primero, que es el mes de Nisán, fíjese que aquí ya identifica el mes de Nisán. ¿Por qué? Porque ya es tiempo, ¿cierto?, posterior de Babilonia. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 10º del rey Asuero, fue echada Pur, o sea, suerte. Pur significa suerte, ¿cierto? Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 10º, que es el mes de Adar. Entonces, Da de suerte. sí, claro. No, Pur es suerte. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que en ese mes primero, ¿cierto?, fue cuando se echó la suerte. más adelante. Sería en Nehemías. Donde se fue Largo. un poco más adelante. Dice, en ese primer día fue que se ¿Esther echó, qué? Esther 3:7, fue que se echó la suerte para la sentencia de los judíos, ¿cierto? Matarlos. Correcto. Entonces, por eso es que Purín, la fiesta de Purín, se llama Purín, por Pur. Por Pur. Continuemos, ya cuando lo encontró. Bueno, ¿qué quiere decir? Purín es fiesta de Purín, es Como da. suertes.
No, es suerte. Ah, suerte. Sí, suerte. Vamos a Ezequiel 45, 21. Ezequiel 45. 21. Ezequiel 45, 21. Hasta ahora estamos en el primer mes, póngale. 45, 21. Ya vamos a acabar el primer mes. 45, 21. No vamos a mirar todas las referencias, solo algunas que sean puntuales. 45, 21. ¿Qué dice el 45, 21, hermana Gladys? En el mes primero, los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Ok, entonces nuevamente sale específico 45, 21. Sale específico, pero ahí aumenta y dice fiesta de 7 días, ¿cierto? No es que aumente, sino complementa un poco. 21. Sí. El mes primero. Léalo, don Luis, léalo. Sí, léalo, tranquilo. El mes primero a los 14 días del mes tendréis la Pascua. Fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Eso. ¿Qué hay ahí? Dice que en la Pascua se come panes sin levadura, no se comerá panes sin levadura. Fíjense cómo se unen esas dos fiestas, que es Pesach y panes sin levadura. Sí, están unidos. Porque arrancan inmediatamente. No se les olvide que acaba uno Pesach y inmediatamente el otro día empieza panes sin levadura. Panes sin levadura. ¿Sí? El otro versículo es Daniel 10:4. Daniel 10:4. Estamos moviendo la Biblia. Daniel 10, más adelantico. 10:4. Entonces aquí encontramos ya al pueblo de Judá en cautiverio en Babilonia. Y dice, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido de sus lomos de oro de Efas. Entonces estaba hablando que la visión de Daniel, esa visión que tuvo Daniel, ¿cierto? Cuando estaba en cautiverio. Estaba, sí, estaba en el primer... ¿En dónde estaba? El mes primero. Estaba en Babilonia, ¿no? En Babilonia. Porque no se le olvide que Daniel fue llevado a Babilonia cautivo. Entonces vemos cómo también se hace una referencia ahí. Dice, su cuerpo era como de beririo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como una antorcha de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Yo creo que era Yeshua. Bueno, ahí Sí, está. Lo que pasa es que... Sí, es el mismo. Es el mismo. ¿De qué? El río, sí, ¿Sí? sí. Algunos geógrafos dicen que es el mismo Hiddekel, ¿cierto? Que es el mismo. Por lo que está en la presentación, decir el Tigris. El río es decir el Tigris. Sí, muy bien. Continuemos. Vamos al Nuevo Testamento. Curiosamente, del mes primero sí hay referencia en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Y hay una referencia interesante. Es 41. Pero mire cómo se menciona en el Nuevo Testamento. Dice el 41. ¿Qué dice don Luis? ¿Leo? Por favor. Digo a sus padres
todos los años a Jerusalén la fiesta de la Pascua. Eso. Entonces dice, los padres de Yeshua acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de Pesach. Ya estaban allí reunidos. ¿Y la fiesta de Pesach en qué mes se hace? En el primer mes. En el primer mes. Entonces, ¿cómo determinamos ahí que Pesach es en el primer mes? Por lo que estudiamos en el Antiguo Testamento. Porque recuerden que el Señor dice será para siempre. Siempre, y lo guardarás en el tiempo que es. Entonces no hay otra manera de decir que Pesach sea en otro mes, ni en otro día. Y fíjense que Yeshua con sus padres, o más bien sus padres y Yeshua, iban a Jerusalén todos los años de la fiesta. Pregunta, si Yeshua, que es nuestro Señor y Salvador, celebró Pesach, ¿por qué yo no debo celebrarla? ¿Por qué yo no debo celebrarla? Dios mío, gracias Señor que no nos llevó antes. ¿Cómo es eso posible? Porque es que dicen, no, es que en Yeshua todas las fiestas fueron... No, venga. Si Él las hizo, debemos tener una práctica esencial. Y es, si nuestro Señor lo hace, yo lo hago. Si nuestro Señor lo hace, yo lo hago. Entonces, ahí está claro. Sí. Vamos, Lucas 22:1. Más adelantico. Lucas 22:1. Lucas 22:1. Lucas 22:1. Hermana Gladys, Lucas 22:1. ¿Qué dice? Amén. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. Muy bien. Entonces fíjese cómo ahí también se hace una referencia. Dice que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura llamado Pesach. ¿A qué fiesta está haciendo referencia? Sí, en Pascua, ¿no? A la segunda fiesta. No se le olvide que la primera, ¿cuál es? Pesach. Y la segunda es Pascua. La primera es Pesach y la segunda es panes sin levadura. Y aquí dice, se acercaba la fiesta de panes sin levadura llamada Pesach. ¿Por qué? Porque son... Ahí está. Está una y comienza la otra. Ahora, cuando nosotros debamos ir a Jerusalén, cuando haya templo, debemos ir a 3 fiestas fundamentales. Una es panes sin levadura. Eso quiere decir que Pesach debemos celebrarla ya. Entonces Dios proveerá. Dios proveerá y Él verá cómo es la situación. Porque lo primero que se nos viene, ay, ¿cómo hacemos para ir? Y la plata, Israel es tan caro. Si Dios lo pide, Él proveerá. Dios proveerá. Sí. Dígame si es difícil, si se vuelve difícil que Dios provea para unos pasajes. No, acordémonos cuántas veces cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿qué? Dígame si no es más difícil sacar un carnero de la nada, y ahí apareció. Entonces, es un Dios grande, hay que creerle. En lugar, dice. Entonces fue sacrificado. Muy bien, continuemos. Mateo 28:1. Mateo 28:1. Entonces David, lea Mateo 28:1. Mateo 28:1. ¿Qué dice David? Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ah, mire, tan interesante. Pasado el día de reposo, que es Shabbat Bikorim, primeros frutos, dice el rabino aquí en la diapositiva, ¿cierto? Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María, o Miriam Magdalena y la otra Miriam, vinieron a ver el sepulcro.
Eso nos identifica una fecha específica, porque no se le olvide que estaban esperando era la fiesta de panes sin levadura y la de Pesa. Ya se ha pasado el día de reposo, o sea, fueron el primer día. El primer día, póngale cuidado que hasta esto mismo indica, pasado el día de reposo, Shabbat, séptimo día, ¿cierto? Luego fueron el primer día, al amanecer, al primer día de la semana al sepulcro. ¿Y ahí qué pasó? Ya no estaba Yeshua. Entonces eso apunta a la resurrección de Yeshua, ¿sí? Y apunta al desarrollo y cumplimiento de esa fiesta. Buenas noches, bienvenidos. Continuemos. Yeshua resucitó de la tumba el primer mes. ¿Por qué sabemos eso? ¿O cómo podemos saber eso? Que Yeshua resucitó de la tumba el primer mes. O sea, sí. Pues claro, sencillo, porque la Pascua se celebraba en el primer mes. Porque los primeros frutos, los primeros frutos y panes sin levadura se celebran el primer mes. ¿Sí se da cuenta? Entonces son fiestas y tiempos que no se mueven y son claros para lo que miramos. Hablemos del segundo mes en la Biblia. Meses en la Biblia, mes número 2. Las referencias que se encuentran 15 referencias en la Biblia. No las vamos a ver todas, vamos a ver solo unas pocas. Entonces empecemos, vamos a darle un poco más rápido. Dice el significado del número, ¿cierto? O el significado de los números. El número 2, este número puede significar diferencia, división o doble porción. Claro, en el sentido de que hay dos. División, doble porción, ¿sí? O una diferencia. Tanto así que generalmente cuando hay dos personas pueden haber diferentes conceptos o diferencias en muchas cosas. Aún en los matrimonios hay diferencias, son dos. ¿Sí? Llegamos ahora a la importancia espiritual del número 2. Dice el rabino, hemos visto que el número 1 excluye toda diferencia. ¿Por qué? Porque es la unidad. Es la perfección, el Señor, digámoslo así. Pero aquí dice, y denota quién es el soberano. Pero el número 2 afirma que hay una diferencia, que existe otro y eso ya implica ser diferente. ¿Quién de nosotros es igual? Ninguno. De pronto parecidos, pero igual no. Mientras que el 1 afirma que no hay otro. Entonces, apuntamos que el número 2 implica diferencia, división o doble porción. O doble porción. Génesis 7:11. Vamos otra vez al libro de Génesis 7. Salud, Génesis 7:11. 7:11. Luzadela, Génesis 7:11. Dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Mire lo interesante. Dice el año 600 de la vida de Noé. Recordemos que el que leímos hace un rato era el 601. Eso quiere decir que un año pasó durante el diluvio, ¿cierto? El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Mire cómo nos está diciendo el Señor que ya el segundo día ya hay división. Una división entre el mundo anterior y el mundo, ¿cierto?, que va a ser regenerado o que va a ser ¿qué? Purificado. ¿Sí? Por eso es que en el día de Dios 2 el Señor separó una separación de las aguas de las aguas. Génesis, léalo, por favor. Dice: luego dijo Elohim:
haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Está leyendo Génesis 1. 1 del 6 al 8. Y llamó Elohim la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Eso es, se da cuenta, dos, separación. 6, 8. Separación. Y fíjese que en la creación, 6, 8. No, Génesis 1 del 6 al 8. 6 del 1 al 8. entonces fíjense que ahorita también veíamos que en el primer día, ¿cierto? Fue el comienzo. Ahora, en el segundo día hay esa división, esa separación, ¿sí? Como también aquí en Génesis 7:11 se está mostrando esa nueva apertura entre esos dos mundos. Un mundo que está totalmente contaminado y un mundo que se esperaría florecería bajo la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, interesante. Vamos a leer Génesis 8:14. Génesis 8:14. Génesis 8:14 dice, ¿qué dice? Suegrita, por favor, lean. 8:14. 8:14. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Eso es. Entonces ahí empieza nuevamente totalmente quedó seca la tierra. Es una referencia del segundo mes. Totalmente quedó seca la tierra. Continuemos. Éxodo 16:1. Éxodo 16:1. Éxodo 16:1. Éxodo 16:1. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Maru? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Después que salieron de la tierra de Egipto. Era el segundo, ¿no? Sí, siempre va de manera correcto. Y fíjense que también hay una referencia a la salida de Egipto. El hecho histórico de la salida de Egipto es muy importante porque presenta o muestra nueva oportunidad para el pueblo, ¿cierto? Y representa salida de la esclavitud del pueblo del Señor. Entonces dice, partió de Elim y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y fíjese que hay entre Elim y Sinaí. También hay dos posiciones, ¿cierto?, en medio de este pasaje. Continuemos. Vamos a Números 1. Números 1. Números 1. 1:1. ¿Qué dice, hermana Adriana? Números 1:1. Amén. Amén. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Amén. Entonces es cuando habla del censo de Israel en el Sinaí, ¿cierto? Entonces, dato y sí, claro. Señora, es cuando se muestra un día también importante, y es que se levantó censo en el pueblo de Israel. Estamos mirando los meses a través de la Biblia y los estamos confrontando con la posición, o más bien mirando cómo es que indica la Biblia los meses.
que rara vez en la Biblia se colocan los nombres que se le dieron posteriormente desde Babilonia. O peor aún, no se mencionan los meses que hoy nosotros pronunciamos. No dice febrero, no dice febrero, no dice en este noviembre, no se menciona por ningún lado, enero no se menciona por ningún lado. Números 1:18, más adelantico, ¿qué dice? Ratificando. 1:18, ¿qué dice, don Luis? Léalo, papito. Sí, por favor. Reunió a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Ay, ¿por qué es importante esta referencia? Allí vemos la cuenta de los hombres de 20 años para arriba. Y no se les olvide que los hombres de 20 años para arriba tienen una acción importante. Y es que están preparados ¿para qué? Para la guerra. ¿Sí? La Biblia no habla de mujeres en la guerra. La Biblia no habla de niños en la guerra. La Biblia habla de hombres mayores de 20 años que sean preparados para la guerra. Y eso nos confronta con la situación actual, donde vemos guerrillas, donde vemos niños y mujeres, ¿cierto?, al frente de las escuadras militares o milicianas, si se podría decir, y no lo avala la Biblia. No lo avala la Biblia. Y es que Dios no es un Dios machista, simplemente Dios sabe lo que produce una guerra. El rabino comentaba algo en una de las clases que él daba, precisamente hablando de eso. O sea, las mujeres no van a la guerra porque el hombre va con su mentalidad de defenderse y luchar. Y si va una mujer, ¿el qué tiende a hacer? Descuidar esa misión por proteger a la mujer, por más que sea. Es un punto importante. Es un punto importante. Aunque también algunos grupos la utilizan a la inversa, ¿no? No es lo mismo matar a otro hombre que a otra mujer, por contexto general. En la mayoría de las culturas, ¿no? Hay culturas que no respetan eso. Pero, por ejemplo, él decía, en el caso de una guerra, él hablaba de él con su esposa, que fuera ella también. Sí, uno tiende a protegerla, correcto, sí. Por eso es que cuando vino aquí a Colombia, vino en misión, ¿cierto? Y no trajo a la Ravitze. Se vino solo porque él tenía que estar concentrado en la misión de guerra. Lo mismo el rabino Eduardo y ahora rabino Joshua tampoco. Se vinieron 3 varones de por encima de 20 años, uno más alto que este techo, ¿ya?, a una misión especial. Era conformar, ¿cierto?, la quejilá en Bogotá. Eso es la misión que ordena la Biblia. 10:11, más adelantico, 10:11. Ahí mismo, 10:11. ¿Qué dice Susana? 10:11. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Eso es. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según la orden de marchar, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Entonces fíjese que también es importante porque se da esa situación donde se da la orden de levantar ¿qué? Tabernáculo. Estamos mirando textos donde se mencionan los meses de la Biblia. Vamos a Números 9, Números capítulo 9, y vamos a leer del 9 al 12. Del 9 al 12. 9 del 9 al 12. ¿Números? Samara, ya está Samara ahí. ¿Me escucha, Samara?
suena que Susana no me puede hacer un favor. Susana, no, estoy manejando yo las diapositivas. ¿Ya? Ok, ¿están viendo la pantalla, por favor? Hermana Adriana, hermana Gladys y Samara. Ahora sí, ¿por qué no me habían dicho? Estoy que las paso aquí. Porque yo no quería molestarlo. No, hermana Adriana, yo todo feliz ahí mostrándole la... Más de lo que es que me sentí triste porque usted estaba solo y no lo quise molestar. No, tranquila, ya aquí está mi asesor de imagen, entonces ya puede molestar. Si quiere la corre un poquito. Entonces, no, ahí está bien, más bien por acá. Ya llegaron, entonces ya no hay problema, pero no debieron decirme hace rato, yo todo contento dándole a los dos computadores. Ok, pero ahora sí están viendo, ¿cierto? Sí. Ok, listo, continuemos. Números del 9 al 12. Entonces, Samara, por favor, leámoslo. ¿Samara tiene micrófono? Mira, venga, confirmamos si tiene micrófono. No creo. Samara. Ok, entonces gladitos, leámoslo entonces gladitos. Números del 9 al 12, por favor. Ahorita al final les mandamos las diapositivas. Mana Gladys. Números 9 al 12. De capítulo 9, del 9 al 12. 9 al 12. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrantarán huesos de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Amén. Mire, aquí hay una instrucción importante que no debemos pasar por alto. Cuando nosotros estamos recién llegando a los caminos del Señor, a estos caminos del Señor, ¿sí?, nos afanamos por cumplir pesa. Pero curiosamente, esa primera fiesta, ¿qué pasó? Dios no lo permitió porque se murió un familiar cercano, ¿sí? Pero nosotros, en ese momento yo tenía la ambigüedad de decir, no necesitamos ser circuncidados. Claro, en ese momento, hoy en día decimos, debemos estar circuncidados para celebrar Pésach. Pero Dios, en medio de su amor y su misericordia, permitió que se muriera un familiar y todos fuimos al entierro. Y cuando nos encontramos con este texto que dice claramente: y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrará, con panes sin levadura y hierbas amargas la comerá. No dejará del animal sacrificado para la mañana, ni quebrará hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua de la celebración. Entonces Dios casi que nos prohibió celebrar esa Pascua porque yo no estaba circuncidado. Específicamente yo. Después, con las enseñanzas del rabino, determinamos por medio de la Biblia y de la enseñanza de que se requería ser circuncidado, pero no solo de carne, sino de corazón, y ya sabemos que esa es la más difícil.
circuncidarse de corazón. Entonces dice cómo el Señor nos enseña también, y se practica en el segundo mes. Ahora, si no sé cuándo es el segundo mes, pues lo iría a celebrar en febrero, ¿o no? Pero ya sabemos que no es febrero, es el segundo mes de la cuenta del Señor. Continuemos. Vamos para el mes 3. Entonces, para el mes 3 se encuentran 6 referencias en el Antiguo Testamento, porque ya vemos que en el Nuevo Testamento, inclusive para el primer día, no se señala como primer mes, sino que lo sacamos producto de las fiestas que se celebran. Dice 3. Y 3 implica Elohim, pasado, presente y futuro, dice el rabino. ¿Sí ve cómo apunta el Señor? Pasado, presente y futuro. Dice, en las Sagradas Escrituras, el número 3 representa lo que es sólido, real y sustancial. Y algo en su completitud. O sea, algo que es completo, digámoslo así. Dice, este número suele indicar algo de destacado o de importancia en el plan de salvación de Elohim, mediante la identificación de un evento importante en la historia de la salvación. Casi siempre. Recordemos al tercer día que resucitó. Entonces está hablando desde el 3, ¿no? Del número 3. Este número funciona como un letrero en el estudio de las Escrituras para que el lector preste atención a la importancia del próximo evento. Dice, como nos está diciendo ahí el rabino, que cuando veamos el número 3 es como una alerta, como una situación de ojo, estén pendientes a lo que continúa o a lo que sigue. En lo que sigue. ¿Cómo? Me dice que también vienen a ser los 3 templos. Pueden ser los 3 Señor, templos. dice que después del tercer día te visitaré. O sea, Y después del tercer templo que viene, pues la era mesiánica. la salvación. Obviamente, ¿cierto? No falta el negativo en el tema. Éxodo 19:1. Éxodo 19:1. Dice esa referencia, al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y ahí pasaron mucho tiempo, ¿no? En el desierto del Sinaí pasaron mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Y fíjense que llegaron en el tercer mes. En el tercer mes. Prácticamente nosotros vamos a ser redimidos ahorita en el tercer día. ¿En el tercer milenio? Sí, porque después de la vida del Señor, porque el Señor dijo que estuvo 2 días completos con los samaritanos. Ah, ok. 3 días en la resurrección. Sí. Al tercer día resucitó. Dice que al tercer día nos redimirá, o sea, nos dará vida después del tercer día, o sea, del tercer milenio. Y Él hace exactamente cumplidos ya 2 milenios, acabados, o sea, que entramos ya en el tercer milenio. Por eso es que todos decimos que se acerca el momento mesiánico. Inclusive lo que hablábamos el viernes, ¿qué decíamos el viernes? Del rabino del siglo XI. Que cuando el templo se hiciera, regresaría Efraín. Cuando el tercer templo se construya, Efraín regresará. ¿Sí? Y eso lo decía un rabino en el siglo XI, reconocido. Dice cómo las profecías en medio del pueblo del Señor de Judá siguen vigentes. Siguen vigentes. ¿Ya? Y él no sabía, porque estamos hablando del siglo XVI.
del siglo XI, perdón. Dice Éxodo 19:2, ahí, siguiente, dice, había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon allí Israel delante del monte. ¿De cuál monte? El monte de Sinaí, ¿cierto? Muy bien. Dice Éxodo 19:3. Moshe subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarán a los israelitas. Ahora, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Se presenta, ¿no? Ahí es cuando el Señor las tablas y se presenta a ellos. Va a entregar la Torá. Va a entregar la Torá. Sí. Y fíjense que eso es al tercer mes de la salida de los israelitas. Casi que cada mes va siendo un suceso muy importante para el pueblo de Israel. Entonces, porque leemos el capítulo 19 e inmediatamente el 20 y habla de todos los mandamientos, ¿sí? Y después el 21 sigue hablando de leyes y así sucesivamente se van otorgando todas las leyes del Señor. Leamos Esther 8 del 9 al 11. Sí. Voy a leer aquí en esta pantalla. Dice, así que fueron llamados los escribas del rey en aquel momento, en el mes tercero, es decir, el mes de Sivan, en el día 23, y conforme a todo lo que ordenó Mardoqueo, se escribió a los judíos, a los sátrapas, a los gobernadores y a los príncipes de las provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y a los judíos conforme a su escritura y a su lengua. Mardoqueo escribió en nombre del rey Asuero, y sellaron las cartas con el anillo del rey, y se enviaron por medio de correos a caballo, que montaban en corceles engendrados por los caballos reales, o sea, no cualquier caballo, ¿cierto? En ella, el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y a mujeres, y de saquear sus bienes. Fíjense que era tal la situación, como ha pasado a través de la historia, que hasta los niños y las mujeres estaban implicados en eso. Había posibilidad de que los niños y mujeres atacaran al pueblo judío. Eso no está lejos de repetirse, porque el pueblo judío, según las noticias que hemos visto en esta semana y las que el rabino continuamente da, cada Shabbat, muestra antisemitismo de una manera terrible. Entonces, tengamos cuidado. Muy bien. Hechos 2.1. Hechos 2.1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Entonces ahí vamos a ver lo que Luisa estaba diciendo. ¿Eh? Susana, ¿qué dice Hechos 2.1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unanidos juntos. Eso. Entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cierto? De Pentecostés. Pentecostés es Shavuot. El día de los dos panes, ¿cierto? Shavuot, ¿sí? La fiesta de Shavuot. Entonces, esa fiesta es en el mes tercero, o en el tercer mes, siempre, ¿sí? Y dice que ocurre en el tercer mes.
Pentecostés. No se le olvide que el término Pentecostés es un término griego que significa 50, 5. Realmente penta, 50, Pentecostés, 50 días. 50 días. Entonces, cuando llegó el día de Shavuot, Pentecostés, estaban todos juntos, dice, unánimes, en un mismo lugar. Hace la enseñanza del rabino una aclaración. Dice, ¿ahí quiénes estaban? ¿Gentiles? Solo judíos. Ahí estaban solo judíos. No habían gentiles en ese momento ahí. Lo que habían eran judíos de diferentes partes, de diferentes naciones. No había campo en ese momento para el gentil, por lo menos en esta fiesta que estaba aquí, porque más adelante lo dice. Dice, mes en la Biblia, mes número 4. El significado de los números, dice, el número 4 deriva su significado de la creación. En el cuarto día de lo que se conoce como Semana de la Creación, Dios completó el universo material. En este día Él trajo a existencia nuestro sol. En el cuarto día trajo a existencia nuestro sol. Dice la luna y todas las estrellas. Ya vamos a leer Génesis del 1, 14, 19. Búsquelo, luz, mientras. Su propósito era no solo de emitir la luz, sino también para separar el día de la noche en la tierra, convirtiéndose así en una demarcación básica de tiempo. También fueron creados para ser un tipo de señal que marque los días, años y estaciones. El cuarto día es un acto de misericordia a través de la historia para el hombre, porque por medio de esa creación podemos determinar los días, los años y las estaciones. ¿Sí? Cuando sale la luna, nosotros podemos decir en qué momento es el primer día o comienza Rosh Hodés, primer mes. También podemos decir cuándo está mitad de mes. ¿Cuándo es mitad de mes? Cuando está la luna. Cuando la luna está llena. Por eso Pascua ¿Sí? siempre cae a mitad. Por eso Pascua siempre caerá en la mitad del mes. ¿Qué dice Génesis 1, 14, 19, Luz? Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Elohim en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Eso es, ahí está el relato de la creación, lo que sucedió en el cuarto día. Vamos a Jeremías y vamos a leer el capítulo 52, versículo 5 al versículo 8. Jeremías 52 del 5 al 8. Jeremías capítulo 52. Del 5 al 8. Don Luis, del 5 al 8, por favor. Del 5 al 8. Eso. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 10º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey.
y se fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor, y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo el ejército. Eso, entonces mire que este mes cuarto implica la caída de Jerusalén por los caldeos, que ya sabemos que los caldeos son Babilonia. Son Babilonia. Entonces es un mes, ¿cierto?, en el cual debemos considerar y decir, vea, el cuarto mes fue el día en que Jerusalén fue sitiada, fue realmente tomada, digámoslo así, por Babilonia. Continuemos. Aquí Jeremías 39, 2. 39, 2. 39, 2, sí. Dice, en el año 11 de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Sigue narrando la caída de Jerusalén, ¿cierto? En ese mes fue que si se derrumbó o se cayó, se abrió una brecha en el muro de Jerusalén. Sí, claro. Señora, ya lo leí. Vamos a la próxima cita, que es Ezequiel 1:1. Lo que pasa es que en este mes también es cuando el segundo templo y el primer templo también, pero... No, es en el mes 5. No se le olvide que por tradición, ya vamos allá, en el mes quinto. Aquí estamos hablando de Jerusalén. No, es que anoche leí una noticia. Sí. Ezequiel 1:1 dice, en el año 30, ¿cierto?, al quinto día del mes cuarto, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé visiones de Elohim. ¿Quién está hablando? Ezequiel, ¿cierto? Ahora, no se le olvide que Ezequiel, ¿en dónde está? ¿Cierto? Son profetas de cautividad. Entonces, como el Señor muestra también eso y puntualiza. Miremos el mes 5. El mes 5. Y dice, 5. Este es el número de poder y gracia divina. El número 5 es 4 más 1. ¿Sí? Ahora, tenemos una revelación adicional de un pueblo llamado fuera de la humanidad, redimido y salvado, para caminar con Elohim desde la tierra al cielo. Por lo tanto, la redención sigue la creación, ya que como consecuencia de la caída de la creación, el hombre quedó bajo la maldición y fue hecho súbdito de la vanidad. Por lo tanto, el hombre y la creación deben ser redimidos. Así tenemos Padre, Hijo, Espíritu, creación y redención, para implicar lo que sería el número 5. El número 5 también es gracia, ¿no? Es gracia, ¿ya? Implica gracia. El número 5 muestra algo que fue entregado al pueblo como tesoro más grandioso, y es la Torá, que también implica gracia, porque ¿qué sería del hombre sin la Torá? La mayor manifestación de gracia es la Torá, 5 libros. 5 libros. Entonces, continuemos allí. Para 5 tenemos 10 referencias en la Biblia. 10 referencias en la Biblia. Números 33, 38. Números 33, 38. ¿Qué dice María Eugenia? 33, 38. ¿Ese monte Or no es un monte Luz? No, porque luz es Pero si no. Or. Aquí es como Hor.
Y subió el sacerdote Aarón al monte de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. En el primero del mes quinto, ¿cierto? Vea pues, entonces, dato histórico. Dice aquí en la pantalla, entonces el sacerdote Aarón, ¿cierto? Subió al monte Hor por mandato del Señor y allí murió al año 40 después de que los israelitas habían salido de Israel de Egipto. Eso quiere decir que Aarón no entró a la tierra prometida. Murió como lo que nosotros conocemos. Al bordecito. A mediados de agosto. Dice el año 40 después que los israelitas habían salido de la tierra de Egipto, el primer día del mes quinto, para empezar mes. Sí, para empezar mes. Segundo libro de Reyes 25:8. Segunda de Reyes 25:8. Segundo de Reyes, ¿qué dice Susana? Segundo de Reyes 25:8. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y lea el 9. Y quemó la casa de Jacob y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Fíjese que aquí dice claramente, y quemó la casa de Jacob. Quiere decir que en el mes quinto es cuando se derrumbó o se destruyó. ¿Qué, don Luis? Se destruyó. Lea el 8 y el 9, don Luis. Léalo, 8 y 9. 8 y 9. Sí. En el mes quinto, a los 7 días del mes, 7 del año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jacob y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Eso es. Entonces, en el quinto mes, el templo es derribado. Dice versículo 10, y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. O sea, destrozaron Jerusalén con todo lo que implicaba. Continuemos. Esdras 7:9. Esdras preparó su corazón. 7:9. ¿Qué dice 7:9? Luz. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Eso es. Mire cómo se muestra. 5 meses desde Babilonia hasta el otro lado caminando. Sí. ¿Cuántos? 5 meses salieron, dice, porque el día primero del primer mes, o sea, salieron el primero del primer mes. Sí, comenzó a fue subir. El principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. ¿Sí ve? 5 meses. 5 meses caminando. Qué duro. Pero fíjese cómo el mes quinto. La gracia. Sí, esa es gracia de Dios también. Volver a su... ¿Cómo sería ver a su Jerusalén así estuviera destruida y lo que quiera? ¿Cuánto duran? Pero 5 meses Pero duraron caminando. de regreso de Babilonia a Jerusalén. 5 meses. Y hoy uno no camina ni una cuadra. Y 70 años en esclavitud. ¿Ah?
Se cansa uno. No, Claro. Muy bien. Jeremías 1:3. Suegrita, por favor, léalo. Jeremías 1:3. Ahora, en el quinto mes no solo se derrumbó el primer templo, sino se derrumbó Sí, venga. también Y el vino segundo también templo. el día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10, de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Eso es, en el mes quinto. Y Josías, como el rey. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. O sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Gracias también del Señor. Zacarías 7. Vamos a mirar Zacarías 7 del 3 al 5. al 5. Zacarías. A ver, déjenme ver quién está. Mana Gladys, por favor, léalo. Zacarías 7 del 3. Ahí está, hágale, dejemos a David. Dejemos a David. O hagamos una cosa. Gladys el 3, David el 4, ¿está Lisbeth ahí? No, señor. Entonces los dos. 3 al 5. A ver, 3, 4 y 5. Zacarías 7, 3, 4 y 5. Sí. Y hablaron a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando llenasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años habéis ayunado para mí. Eso es. cuando coméis y bebéis, no coméis ni bebéis para vosotros mismos. Amén. Póngale cuidado. Amén. Póngale cuidado a lo que está. Este capítulo ya es conocido por nosotros. ¿Se acuerda? Que lo estudiamos. Y habla específicamente de ese. Dice: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Y decíamos cuando estábamos estudiando Zacarías el día viernes, cuando entramos en Shabbat a las 8:40 de la noche que tenemos la clase, ¿qué decimos? ¿Qué decíamos de Zacarías? Decíamos que había enviado, ¿cierto? Se había enviado una comisión desde Babilonia a Jerusalén para que preguntaran si tenían que hacer el ayuno del quinto mes. Y el ayuno del quinto mes es un ayuno que se estableció específicamente después de que se destruyó el primer templo. Y ahí empezó a hacerse cada 9 de Ab, ¿cierto? La llamada fiesta de Tisha B'Av o B'Av, ¿cierto? Que es el ayuno del quinto mes, que se celebra por la caída del templo o la destrucción del templo. Entonces ellos desde Babilonia enviaron, porque como ya se estaba reconstruyendo, ¿sí?, el segundo templo, dijeron: ¿es necesario que ayunemos? Y hay una respuesta enfática del Señor. Dice: venga, cuando ustedes ayunaban, ¿cómo lo hacían? ¿Para qué lo hacían? ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Eso es lo que dice, y eso es lo que nos debe. Se acostumbran y se empiezan a hacer las cosas por rutina y se pierde la esencia de la ordenanza o de las cosas, que es el temor o el miedo de desarrollar un Shabbat cada 7 días, perdón, ¿sí?, con el borde de hacerlo por rutina. Dios quite eso de nuestras vidas, porque debemos hacer cada Shabbat, cada ingreso a Shabbat debe hacerse
como si fuera el primero, con esa acción de agradecimiento. Y con esto que hemos leído hoy, más motivos de oración y de agradecimiento, ¿sí? Porque vea todos los hechos que se están mencionando. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, quinto mes. Y en 8 días seguimos con el sexto mes. Preguntas. A ver en Skype, mami, muéstrame el Skype. Preguntas. Hermana Gladys, preguntas. Mi hermana Adriana tampoco. Shalom. Ok. Muy bien. Entonces vamos a colocar. Ok, muy bien. Vamos a orar entonces. Hermana Adriana, le voy a pedir el favor que ore, ¿sí? Para acabar esta reunión. Abacados, tenemos que suba por esta enseñanza, por esta palabra que nos has dado esta noche. Gracias por tu siervo, todos nuestros hermanos y hermanas, dando esta enseñanza, aprendiendo conocimiento para estar más cerca de ti, Padre Santo. Te pido en el nombre de Jesús, donde todos vamos siguiendo por el camino estrecho, Padre Santo. Gracias por la paz que nos provee, Shalom. Todos los que han estado escuchando, al pastor, su esposa, toda la familia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Adriana y David. Abacados significa Padre Santo. O sea, Abba es Padre, Kadosh Santo. Y es la mejor manera de referirnos al Eterno. ¿Listo? Entonces, eso para tenerlo claro. Muchas gracias, hermana Adriana. Que Dios los bendiga y nos veremos próximamente. Shalom.